Después de liberar a su familia de la maldición del malvado Necrodancer y ayudar a la mismísima Hyrule a no ser consumida por el poder del laúd dorado, la impetuosa Cadence se enfrenta a su tercera aventura tanto en PC como en Nintendo Switch, con un spin-off familiar e igualmente cañero, pero con un sabor distinto y otros objetivos en mente. Con todo esto dicho, ¿qué clase de ritmo tendrá planeado Brace Yourself Games para su saga estrella en esta ocasión? Rift of the Necrodancer es un juego musical que se centra en la pulsación rítmica de botones y con una gran inspiración en varios clásicos del género, tanto japoneses como occidentales. En este caso, la jugabilidad estándar está basada en títulos como Rock Band o Guitar Hero, con fases de guitarra donde debemos tocar con precisión las notas que bajan desde 3 filas usando 3 botones del mando o el teclado, en pos de tocar una canción lo mejor que podamos y conseguir la mayor cantidad posible de puntos. Existe además un cuarto botón que toca las 3 filas al mismo tiempo y un quinto para activar el poder rítmico, el equivalente de este juego a la energía estrella que obtendremos al tocar de forma perfecta ciertas partes de cada tema y que además de multiplicar puntos también nos hará invencibles por unos segundos, siendo muy útil para darnos un respiro en las zonas más complicadas de la canción. La diferencia fundamental con los juegos antes mentados es que las notas toman el papel de monstruos conocidos de la saga Necrodancer, por lo que hay una variedad considerable de comandos rítmicos a los que reaccionar, habiendo criaturas como los limos verdes y los esqueletos que son notas normales, pero también hay notas que equivalen a varias pulsaciones seguidas, notas que rebotan sin descanso por las filas, notas que atacan a distancia, notas que invocan a más notas, e incluso hay trampas que modifican estas notas, haciendo que se teletransporten entre partes de la canción, que vayan más rápido o que se oculten, haciendo que tengamos que estar realmente atentos cuando se juntan muchas de estas variantes y siendo un verdadero reto simplemente descifrar cómo hay que tocar ciertos temas. También llama la atención que no recuperamos vida con nuestros aciertos, sino que tenemos una barra de salud que solo se rellena con ciertas notas que aparecen en forma de comida, teniendo que pulsarlas en varias ocasiones según su tipo para que nos curen. El apartado principal de este juego es el modo libre, donde acceder a los tutoriales que enseñan las mecánicas y enemigos del juego o tocar cualquiera de las canciones disponibles en 4 niveles de dificultad. Cada una de estas dificultades cambia el número y tipo de notas a tocar, así como la frecuencia de objetos curativos, y al superar cada canción se nos recompensará con una cantidad específica de diamantes que desbloquean algunos extras, además de guardar nuestra puntuación de dicho tema para poder compararla a través del mundo en los marcadores online. Además, en este modo libre podemos activar ciertos modificadores para los temas o jugar las canciones en formato remix, el cual nos reta a superar los mismos temas de forma semi-aleatoria, ya que en cada intento se generará una disposición de notas completamente diferente, aunque adaptada a las dificultades explicadas previamente, pudiendo ganar más diamantes de esta forma. Pero si no estás acostumbrado a este tipo de juegos musicales, lo más recomendable es el modo historia, que articula las canciones y tutoriales del modo libre a través de un argumento, el cual sigue a Cadence, quien se ha visto transportada a una ciudad de estética moderna sin quererlo ni beberlo, por lo que tendrá que descubrir cómo regresar a su propio mundo. Esta historia se nos presenta por medio de diálogos y alguna que otra cinemática, pero también suma algunos añadidos jugables además de las fases de guitarra, como minijuegos y combates contra jefes. Los minijuegos están basados en la saga Rhythm Heaven o Rhythm Paradise, teniendo que superar una situación cotidiana como hacer yoga o preparar hamburguesas, pulsando ciertas direcciones rítmicamente según los patrones que nos indiquen en cada momento, acumulándose estos comandos progresivamente hasta superar el reto. Por su parte, los jefes se inspiran ligeramente en Elite Beat Agents,
teniendo que seguir las dianas direccionales en el momento oportuno para esquivar los ataques de nuestro enemigo, aturdirlo y tener la oportunidad de golpearlo hasta vaciar su barra de vida. Ambos tipos de situaciones se agradecen, aunque al menos en la dificultad normal no aportan un gran desafío salvando los últimos bosses, y la trama en sí no deja de sentirse como un añadido algo menor que puede completarse en unas 3 horas, aunque sea relevante para la narrativa de la serie. Cabe resaltar que todo nuestro progreso en las canciones del modo historia se traspasa al modo libre, pero no pasa lo mismo al contrario, aunque en el modo libre hay 7 fases de guitarra que no están presentes en la historia. Siguiendo con los modos de juego, tenemos el desafío diario, que toma la misma idea de los remixes del modo libre para ofrecernos una canción aleatoria que completar, teniendo únicamente un intento para ello, con el único propósito de obtener la mejor clasificación del día. Luego contamos con la sección de contenido extra, donde podemos rejugar los minijuegos rítmicos y los combates contra jefes, tanto en modo normal como en modo difícil, además de poder acceder a desafíos musicales que consisten en completar ciertas canciones con condiciones especiales. Y para terminar, tenemos el editor de niveles, que más que un modo extra, es una aplicación que tendremos que descargar aparte si ya contamos con este juego, al menos en su versión de PC, ya que no está presente en la versión de Nintendo Switch, al menos de momento. Aquí podemos crear nuestras propias fases de guitarra tomando un archivo de audio como base y colocando los enemigos, trampas y ayudas de forma manual, para luego poder probar nuestra creación en el propio juego o exportarla a Steam Workshop para que el resto de jugadores la disfrute, contando estos niveles con clasificaciones mundiales como cualquier otra canción del juego. Lo malo es que el editor es un tanto difícil de entender para los recién llegados, no contando con tutorial dentro del juego, más allá de algunas guías en inglés hechas por la comunidad. A nivel visual, este título entra por los ojos, con un estilo mucho más vivaracho y animado para todos los personajes y monstruos de la serie, y que si bien nos ayuda a diferenciarlos en nuestros desafíos rítmicos, brilla especialmente en las cinemáticas y los minijuegos, que casi dan la sensación de que estamos viendo un anime interactivo. Eso sí, el rendimiento del juego en PC ha ido variando en ciertos parches, no siendo del todo estable en algunos de ellos, por lo que espero se corrija esta inconsistencia, dado lo importante que es este aspecto para un juego de ritmo. Musicalmente, todos los temas del juego son originales y compuestos por el equipo que dio vida a la banda sonora The Crypt of the Necrodancer y Cadence of Hyrule, liderados por Danny Baranowski y Jules Conroy, con bastante influencia del rock, pero también de otros géneros como el pop, el funk y la música electrónica. Son temas, por norma, muy pegadizos, aunque personalmente creo que hay canciones bastante más memorables que otras, sobre todo al ser tocadas en el frenetismo de un juego de estilo Guitar Hero, a lo que contribuye que no contamos con temas vocales en todo el repertorio base del juego. Por otro lado, los efectos de sonido están muy bien conseguidos, ayudándonos puntualmente a reconocer lo que hacemos a cada momento, y las escenas entre personajes están parcialmente dobladas al inglés. Los textos del juego están en español castellano y latino. Rift of the Necrodancer más que nunca se siente como una plataforma musical, buscando que los jugadores se centren especialmente en superar marcas y en crear y compartir contenido, más que en la aventura y el desafío en solitario. Esto no lo hace un mal juego, ni muchísimo menos, pero quien pretenda encontrar una campaña absorbente y memorable con una duración considerable, solo encontrará un modo historia corto y un contenido limitado a
32 temas más algunos extras, que dista bastante de la exploración, combates y progresión con toques roguelike de los juegos anteriores de la serie Necrodancer. Y por el contrario, son las mecánicas adictivas, la flexibilidad de estas para adaptarse a todo tipo de jugadores y el contenido casi infinito que promete su escena de creación de niveles en PC, los que constituyen las mayores bazas de este título, lo que no descarta que en un futuro esta plataforma pueda expandirse con más contenido, como ha pasado con los temas descargables de Super Meat Boy o Celeste, u otros posibles añadidos como un modo competitivo o soporte para mandos guitarra, por poner solo algunos ejemplos probables. ¿Y tú, estás listo para ayudar a Cadence a ser la heroína del escenario?